Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y en este video tutorial les hablaré un poco sobre las herramientas de exposición y sobreexposición de Photoshop CS6, así también un poco sobre la herramienta de esponja. Pues bien, así como el resto de las herramientas de pincel, la herramienta de exposición o sobreexposición o subexposición tiene también, podemos trabajar con las opciones de puntas y en las cuales se puede modificar el tamaño o la dureza, así como en todas aquellas, y también con el panel de pincel o ajuste preestablecido de pinceles, en el cual ya se ha mencionado en algunos otros tutoriales. Y pues bien, cuando se trabaja sobre exposición, subexposición o sobreexposición, se habla básicamente sobre iluminación. Cuando se tiene más o menos entrada de iluminación, pues bueno, eso es básicamente lo que se va a intentar ajustar justamente con esta herramienta. Y pues bien, para ello, pues bueno, nos vamos a apoyar de los parámetros que tenemos aquí arriba. Y podemos hablar de en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a la exposición, sobreexposición, que es la que ahorita tenemos seleccionada, pues bueno, que podemos manejar lo que son los, en cuanto a rangos, puede ser sombras, medios tonos o iluminaciones. También, por ejemplo, en cuanto a la exposición, por ejemplo, ahorita tenemos al 100%, normalmente por default nos lo va a dar en 50%. Y también podemos trabajar como aerógrafo con esta herramienta. Y en cuanto a una casilla que podemos seleccionar o activar o desactivar, que es para proteger tonos, de la cual en lo personal yo les recomiendo que siempre la tengan seleccionada. Y ahorita en un momento les voy a explicar por qué. También podemos trabajar con una tableta gráfica, como se menciona aquí, en el cual ya se ha mencionado que bueno, esta herramienta lo que hace es que es, digamos, es muy compatible con Photoshop, en la cual pues bueno, la tableta gráfica lo que hace es de que detecta el nivel de presión y ciertos comportamientos al momento de uno dibujar o diseñar con este tipo de dispositivos. Y bien, vamos a ver por ejemplo la otra herramienta, que básicamente es subexposición. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Básicamente es, con la sobreexposición, básicamente lo que hace uno es, digamos, agregarle luz, es decir, básicamente se le agrega luz a la imagen, y la subexposición se le oscurece un poco. Es decir, son los dos parámetros con los cuales va a estar trabajando. Como vemos aquí arriba, en el caso de subexposición como en el de sobreexposición, no hay variaciones, nos dan los mismos parámetros, nada más. La única variación es en el sentido de que en la subexposición se va a oscurecer y en la sobreexposición se va a aclarar, ¿ok? Es decir, va a ser el efecto contrario a cuando uno, digamos, trabaja con la cámara y se sobreexpone una fotografía o se subexpone, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar primero que nada la herramienta de sobreexponer para ver cómo es que trabaja esta herramienta. Con ello, bueno, vamos a quedarnos con este tamaño de pincel y vamos a seleccionar en cuanto a rango a los medios tonos. Y vamos a ver cómo trabaja. La exposición vamos a dejar el 50%, que es bastante alta, pero bueno. Y para ello vamos a trabajar con una copia, una capa en copia, para poder ver, poder apreciar los cambios entre una y otra, ¿ok? Entonces vamos a pasar, por ejemplo, en esta zona, que es un poco más oscura. Vamos a pasar la herramienta y vemos que inmediatamente se empieza a aclarar, ¿ok? Se empieza a aclarar la zona, ¿ok? Y vamos a desactivar esto para que se vea el cambio. Se aprecia claramente cómo lo empieza a aclarar, ¿ok? Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros le ponemos, por ejemplo, en el rango de las sombras? En el rango de las sombras básicamente es cuando es muy oscura la foto. En este caso no es así, porque en realidad la foto no tiene demasiados contrastes, ¿no? Pero por ejemplo, si tuviera muchas zonas oscuras, pues bueno, esta lo haría todavía más. Es decir, busca contrastar más la información. Es decir, la zona oscura trata de sacarle los colores de que detecta y los empieza a aclarar, ¿ok? Y igual uno podría manejar, por ejemplo, en las zonas de iluminación y pues y lo empieza, por ejemplo, aquí lo vemos, lo empieza a aclarar, ¿ok? Vamos a darle F12 para regresarlo a su estado original. Bueno, vamos a crear nuevamente una copia de la capa para poder ver otra cosa. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le quito esto de proteger tonos?
vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vemos que prácticamente nos empieza a borrar, o sea, no protege la información que tiene o los colores base, las variaciones de colores, sino que simple y sencillamente ilumina y básicamente la vuelve a blanco, la empieza a convertir en blanco. Ok, entonces por eso es bien importante, lo vemos la diferencia, pues bueno, tener siempre esto activo. Ok, vemos aquí claramente, se ve la diferencia entre una y otra. Ok, y nuevamente vamos a darle F12 para regresar y la volvemos a copiar. Vamos a crear una segunda capa para hacer el siguiente ejercicio. Ahora vamos a ir a la herramienta subexposición, que la tenemos aquí, y esta va a ser lo contrario que que era lo de sobreexponer. Aquí, digamos, en una zona muy clara donde hay mucha luz, lo que va a hacer es oscurecerla. Ok, por ejemplo, vamos a pasarla nuevamente, vamos a dejarla en el rango de 50, le manejamos los medios tonos. Vamos a ver qué sucede, por ejemplo, aquí, que es una zona que tiene más luz. Como vemos, la empieza a oscurecer, ¿sí? La empieza a oscurecer. Y pues bueno, nuevamente, ¿no? Dependiendo para qué lo queramos, pues bueno, nos va a servir de una u otra manera, ¿ok? Y pues bueno, le da una tonalidad diferente y claramente se empieza a oscurecer. Si yo le vuelvo a pasar, pues me lo oscurece más. Si lo vuelvo a pasar, lo va a oscurecer más. Es decir, cada vez que lo pasen, me lo va a oscurecer más, ¿ok? Pero, nuevamente, ¿qué es lo que sucede si yo desactivo esto de proteger tonos? Y yo lo paso, por ejemplo, por aquí. Que igual, nuevamente, no me lo oscurece, sino que me lo empieza a volver negro. ¿Ok? Entonces es bien importante esta herramienta de protección de tonos. Vamos a darle F12 para deshacer todo esto. Y vamos a volver a copiar vamos a dejar una nueva capa para trabajar en ello. Y bueno, vamos a ver ahora la tercera herramienta que vamos a encontrar aquí en cuanto a las sobreexposición o subexposición. Tenemos la herramienta de esponja. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta de esponja? Básicamente lo que va a hacer, nos va a dar dos opciones. Igual tenemos aquí arriba, podemos manejar pinceles o puntas, y tenemos aquí los tipos de pinceles. Vamos a poder manejar un flujo igual y la intensidad. Lo que va a variar básicamente va a ser en el modo de cómo se aplica, que va a ser desaturar o desaturar o saturar. En este caso vamos a hacer un ejemplo primero con saturar. ¿Qué es lo que hace cuando desatura? Básicamente lo que va a hacer es quitar los excedentes de tonos. Nos vamos a ubicar aquí en la capa y por ejemplo aquí vamos a la ropa. Vamos a pasarlo un poco y aparentemente no se ve nada, pero vamos a ver ahorita que ya le quitemos. ¿Qué es lo que hace? Que le quita información de los colores, desatura de colores, ¿ok? Nuevamente vamos a exagerarlo un poco, vamos a poner un 100% para que se vea más el efecto. Y nuevamente lo volvemos a pasar. Y como que las diferencias entre colores se me los empieza a volver más planos, ¿no? Como si fuera un solo color. Poco a poco me lo va convirtiendo casi en un mismo color. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a eliminar esta capa. Vamos a duplicarla. Y vamos ahora a ver un ejemplo ahora con saturación, y lo dejamos al 100% y vamos a ver qué sucede. Básicamente lo que hace es empezar a aumentar la saturación en cada uno de los colores, ¿ok? Y vamos a ver el efecto, si se alcanza a apreciar cómo se aumenta esos tonos, ¿ok? Y bueno, esto se puede apreciar más incluso, por ejemplo, en fotografías que tienen altos contrastes y diferentes tonalidades de color. Esta es una foto, digamos, pues bueno, donde las variaciones son muy suaves, son muy tenues. Está trabajando sobre diferentes, sobre una misma, digamos, sobre una misma prisma de color, nada más en diferentes tonos. Por ejemplo, de aquí de azul se va degradando hasta volverse blanco. Todo esto, bueno, básicamente por el atardecer, ¿no? de la foto. Bueno, de momento es todo. Espero que haya quedado claro. Si no, pues espero sus comentarios, dudas, observaciones, igual preguntas sobre alguna herramienta o no lo sé, sobre cosas o incluso ejercicios o ejemplos que quieran que les haga sobre las diferentes herramientas. Y para que, bueno, yo prepare otros videotutoriales con respecto a ellas y su aplicación, digamos, de una manera un poco más avanzada. De momento es todo. Hasta la vista.